Buenas tardes, profesor. A continuación, mi grupo y yo les vamos a exponer sobre diseño de prompts para modelos de lenguaje generativo. Los integrantes del grupo son Ángel Gabriel Arrabascue Flores, Ever Gianfranco Rojas Barbarán y el que le habla, Mateo Estefano Segarra Ramos. Pero primero, ¿qué es un prompt? Bueno, un prompt es una instrucción o entrada proporcionada a un modelo de inteligencia artificial para que genere una respuesta o realice una tarea específica. En el contexto de un modelo de lenguaje como ChatGPT, un prompt puede ser una pregunta, una solicitud de información, una indicación para escribir sobre un tema específico o cualquier otro tipo de texto que guía al modelo a la generación de una respuesta adecuada. A continuación le doy paso a mi compañero. En resumen, los prompts pueden incluir lo que es el tema, el estilo, el tono, el contexto, información de contexto. Cabe aclarar de que no es necesario que tengan estos 5 elementos al mismo tiempo, pero que tenga entre los 2 o más elementos sería lo ideal. A continuación, mi compañero Ángel. Clasificación de tipos de prompts. Prompts secuenciales. Estos buscan una progresión lógica en la conversación mediante una secuencia de textos previos. Su objetivo es obtener respuestas más elaboradas y contextualizadas. Prompts argumentales. Buscan que la IA genere un argumento coherente sobre un tema específico. Suelen estructurarse mediante solicitudes directas para que la IA argumente a favor o en contra de una idea. Prompts de perspectiva profesional. Estos prompts permiten que la IA adopte el papel de un profesional en un campo específico y describa un tema en un contexto detallado y objetivo. Prompt de lista de deseos, estructura común utilizada para obtener respuestas específicas y relevantes de ChatGPT. Los usuarios proporcionan una lista detallada de requisitos específicos para obtener una respuesta precisa y enfocada. A continuación le doy pase a mi compañero para que continúe con la ejecución. Ok, continuando con la ejecución. A ver, ahí, ajá, empiezas a comprar pantalla. Bueno, en este caso le vamos a hacer la pregunta a ChatGPT sobre, ¿puedes explicarme sobre el lenguaje de programación Python de manera sencilla y clara? Por favor, incluye ejemplos y cualquier dato relevante. Bueno, en este caso, el tema sería, explícame sobre el lenguaje de programación Python. El contexto sería de manera sencilla y clara, y la información del contexto sería, incluye ejemplos y cualquier dato relevante. A ver, ahí lo envías. Bueno, como vemos, ahí nos responde y nos está dando la estructura de datos, control de flujo, y bueno, datos relevantes, ¿no? Como la comunidad activa, aplicaciones, versiones, ¿no? Y al final nos da un resumen. Como vemos, este Pro funciona y nos dice todo lo que les consultamos, ¿no? Como vemos, hicimos, lo dijimos que nos incluye ejemplos, nos lo incluyó, y también, por ejemplo, el dato relevante. Bueno, vamos a ir con otro Pro. Ese sería, a ver, ahí lo copias. Ese es, ¿puedes proporcionar una guía paso a paso sobre cómo conectar mi programa en PHP con una base de datos MySQL? Incluye detalles importantes y posibles errores a evitar. Bueno, el tema en este caso sería conectar mi programa PHP con una base de datos MySQL. El contexto sería proporcionar guía paso a paso. Como información del contexto sería incluye detalles importantes y posibles errores a evitar. Ahí lo enviamos. Como vemos, nos está dando el paso a paso. Paso uno, paso 2, configurar. Detalles importantes. Prueba y depuración. Seguridad de optimización. Como vemos, nos responde de manera clara y como vemos, nos responde con los pasos que le pedimos. A continuación, le doy paso a mi compañero. En mi caso, voy a utilizar este prompt. Lo copio. Ya. Ahí dice, actúa como profesional y describe sobre las redes sociales y su impacto en la sociedad. Como habíamos hablado anteriormente, los prompts tienen lo que es el tema, el tono, el contexto, el estilo. En este caso, actúa como profesional sería el estilo en que quiero que la IA me hable.
Luego, el tema sería sobre la descripción de las redes sociales y su contexto hablaríamos de su impacto en la sociedad. Como se puede observar, la IA nos habla como si tuviéramos una tipo conferencia, porque es un profesional que nos está hablando de forma concisa y lo más eficiente posible, sobre todo que se entienda el tema. El siguiente prompt sería, a ver, deja de copiar. Ya, ¿puedes describir un estudio de caso en el que la robótica haya sido exitosamente implementado? Incluye detalles sobre el proceso y los resultados. Bueno, como podemos ver aquí, el tema sería la robótica. En este caso, el contexto más que nada es incluir detalles sobre el proceso y los resultados. Em, ¿Qué más podríamos hablar? Bueno, no tiene estilo, tampoco tiene un tono, pero lo que más que nada, lo más relevante en este prompt viene a ser describir un estudio de curso, un estudio de caso. Aquí ese sería el tema principal y vamos a ver. Como ya lo habíamos mencionado antes, no es necesario que los prompts tengan los 5 elementos al mismo tiempo. Basta con que tenga más de 2 para que el porcentaje de acierto sea más eficiente, entre un 90 o incluso 100% en la mayoría de los casos. A continuación, mi compañero Ángel. ¿Cuáles son algunas aplicaciones prácticas del medio ambiente en la industria minera? Proporciona ejemplos y explica cómo se utiliza. El tema de esta pregunta es la aplicación de prácticas ambientales en la industria minera. El estilo es informativo y explicativo. El tono se podría decir que es objetivo y profesional. El contexto de esta pregunta, la industria minera y su interacción con el medio ambiente se refiere a que cómo las operaciones mineras pueden integrar tecnologías y estrategias para minimizar su impacto ambiental. Información de contexto, desafíos ambientales de la minería, regulaciones ambientales, tecnologías y estrategias disponibles y sostenibilidad en la minería. Continuamos con la siguiente pregunta, por favor. ¿Cuál es la diferencia entre la idea principal y el tema? El tema de esta pregunta es diferenciación entre la idea principal y el tema en textos. Tiene un estilo explicativo y didáctico, su tono es objetivo y educativo, el contexto es la comprensión y análisis de textos, la información de contexto viene a ser las definiciones básicas, el propósito del análisis, las aplicaciones en diferentes textos y los beneficios educativos. Bueno, continuando con la explicación, ahora vamos a hacer la comparación de ChatGPT con Gemini. Bueno, acá tenemos las preguntas. La primera pregunta que le hicimos es, ¿puedes explicarle sobre el lenguaje de programación Python de manera sencilla y clara? Por favor, incluye ejemplos y cualquier dato relevante. Vamos a copiarla sin el uno. Ahí, acá está. A ver, introduce una petición aquí. Ese fue su contacto. Damos un enter. Listo, como vemos, Gemini nos responde. Claro que sí, acompáñame a descubrir el mundo de Python, un lenguaje de programación sencillo, potente y versátil. Nos dice primero qué es Python, por qué Python es tan popular, nos dice fácil de aprender, versátil, nos dice que es potente, gratuito y de código abierto. Después, eso es cómo funciona Python, nos dice también la diferencia de otros lenguajes, pero Python no se compila en un código de máquinas, de computadoras, pues directamente en su lugar se interpreta línea por línea por un programa llamado intérprete, claro, porque es un lenguaje interpretado, como sabemos.
Después también nos da un ejemplo, nos dice ejemplo de código de Python, nos dice imprime un mensaje en la pantalla, print hola mundo, clásico hola mundo. Después dice suma dos números, donde ponemos A y B, A igual a 5 y B igual a 3. Después suma igual a más B. Por último imprime la suma de A y B y nos dice la suma. Después, ¿qué puedo hacer con Python? Nosotros también eso nos dice las posibilidades ilimitadas, desarrollo web, ciencia de datos. Y como vemos, nos responde de una manera algo diferente y nos da también este diferente ejemplo. A ver, le doy paso a mi compañero para que pueda compartir la respuesta que nos hizo en ChatGPT. Ever. Bueno, ahí compartió mi compañero. Como vemos, nos dice, claro, un gusto, te explico sobre Python de manera sencilla y clara. Nos dice primero que es Python, al igual que Gemini también nos dice eso. Después nos dice las características principales, ¿no? Como vimos en el caso de Gemini nos dijo por qué es tan popular, ¿no? Nos dijo fácil de aprender, versátil. Acá nos dice que las características principales, interpretado, multiparadigmas, ¿no? Y aquí también nos hace un ejemplo, primero nos hace un print hola mundo y después nos hace algo parecido a Gemini, pero en este caso nos hace el hola mundo lo está haciendo en un código aparte y también las operaciones básicas nos dice Python, nos hace suma, 3 más 5 resta, ¿no? Igual imprime y después en estructura de datos también nos da otro ejemplo. Como vemos, a diferencia de Gemini, ChatGPT está dándonos más ejemplos, ¿no? Como por ejemplo control de flujo y también el de datos. Después nos dice datos relevantes. También nos dijo acá, en el caso de Gemini, nos dice por qué es popular, qué hacer también, qué se puede hacer con Python, ¿no? Nos dice ahí comunidad activa, aplicaciones, ¿no? Como vemos, nos trata de explicar de una manera diferente, ¿no? No igual a la de Gemini, pero a diferencia de ChatGPT y Gemini, ChatGPT nos está dando más ejemplos en cuanto a Python, ¿no? Y bueno, ahora vamos a hacer otra pregunta. A ver, dejas de compartir, Ever, para yo. Ya, perfecto. Ahora vamos a hacer la segunda pregunta que le hicimos a ChatGPT. A ver, ahí. Ya, a ver, acá está. Ya, vamos a ver aquí. A ver, dice, ¿puedes proporcionar una guía paso a paso sobre cómo conectar mi programa en PHP con una base de datos MySQL? Incluye detalles importantes y posibles errores a evitar. A ver, vamos a hacerle la pregunta. A ver ahí. Ya, mira, nos dice lo primero, conectando tu programa de PHP a una base de datos MySQL. Una guía paso a paso. Ok, manos a la obra. A continuación te presento una guía detallada para conectar tu programa PHP a una base de datos MySQL. Paso uno, recopilar información de conexión. Nos dice el nombre del servidor, nombre de usuario, contraseña y nombre de la base de datos. Ok. Paso 2, elegir la extensión de la base de datos. Puede ser MySQL, una interfaz moderna orientada a objetos, es recomendada para nuevos proyectos y también el PDO, que es el Data Projects, una interfaz más flexible y compatible con diferentes bases de datos, no solo MySQL. También nos dice paso 3, establecer la conexión y acá nos da un código de PHP. Usando MySQL, dice, PHP se define el servidor, el usuario, el password y la base de datos. Como vemos acá nos dice el nombre de la base de datos, la contraseña, el nombre de usuario, el nombre del servidor. También nos dice crear la conexión, conexión igual a MySQL Connect, servidor, usuario, password y base de datos. Y como vemos, verifica la conexión, acá hace un hecho conectado a la base de datos MySQL y nos imprime el nombre de la base de datos, ¿no? Y después cerrar la conexión cuando ya no se utilice, cuando ya no se use. Y luego nos da otro ejemplo usando el PDO, que es el servidor, localhost, por ejemplo. Ahí va el nombre del servidor, el usuario. Aquí nos da también aquí tenemos que definir el usuario, el password, igual que arriba. Y también crear la conexión igual new PDO, MySQL igual host, servidor, data, db name, y ahí definimos el nombre, después el usuario y el password. Vemos.
nos da esos dos códigos. Después en el paso 4 nos dice realizar consultas y operaciones. Una vez que sale la conexión se puede realizar sentencias SQL para realizar consultas, insertar datos, modificar, ¿no? También la base de datos. Y también nos dice errores comunes y cómo evitarlos. Puede haber errores de conexión, asegúrate de tener credenciales correctas. Como vemos aquí nos pide el usuario y contraseña y también el nombre del servidor, también como el nombre de la base de datos. Errores de inyección SQL, no cerrar la conexión, errores de sintaxis SQL, y también nos dice recursos adicionales, nos dice documentación oficial de MySQL, y aquí nos dice MySQL PHP, también nos da esto para revisar la documentación. Después documentación oficial de PDO, también nos da su enlace y tutoriales de conexión base de datos, nos da aquí también un tutorial. Y por último un foro de comunidad de PHP. Y después nos dice recuerda que la práctica es fundamental y así. Ahora vamos a ver qué nos respondió en este caso ChatGPT. A ver, ahí dice, la misma pregunta, guía paso a paso. Dice, claro que sí, que tienes una guía para paso a paso. Dice, primera configuración inicial, instala y configura MySQL. Ok, a diferencia de Gemini, al comienzo nos dice recopilar información de la conexión. Bueno, también podríamos decir que configurar puede ser también como que nos ha respondido al comienzo de la misma manera. Crear una base de datos y una tabla. Ahí nos está diciendo cómo que se crea una tabla. Todavía no nos dice la conexión. Primero nos está dando un ejemplo de una tabla. Después dice configura la conexión de PHP. Ahí al igual que Gemini nos dice, ¿no? Se define el servidor, usuario, password, la base de datos, la conexión, después se verifica la conexión igual. Después detalles importantes, reemplaza el localhost. Aquí nos dice en este caso qué reemplazar. Al igual de esta manera, en la parte del código nos lo da comentado en el caso de Gemini. Después nos dice el ejecutar consultas y manejar resultados. Ejemplo de una consulta y ahí nos está diciendo un ejemplo de inserción de datos. Nos da también ese ejemplo para cómo podemos insertar datos en la base de datos. Posibles errores también los dice en la parte de abajo. Después en el paso 4 nos dice prueba de depuración, prueba de conexión y consultas, depurar posibles errores, si encuentras errores. Y por último dice consideraciones adicionales, seguridad, optimización, ¿no? Después, como vemos, a diferencia de Gemini, este nos responde cómo hacer la conexión usando MySQL y aparte nos muestra en la parte de arriba, al comienzo, cómo hacer también, nos da el código para inserción de datos y nos da un ejemplo de una tabla de una base de datos. A diferencia de Gemini, que nos da en sí el código para hacer el servidor, perdón, para hacer la conexión de MySQL. Y aparte también hacer la conexión del PDO, del Data Object, ¿no? Que son dos códigos diferentes, ¿no? A continuación le doy pase a mi compañero para la siguiente pregunta. Bueno, la pregunta 3 es, actúa como profesional y describe sobre las redes sociales y impacto de la sociedad. Utilizando lo que es la IA Gemini, vamos a hacer una comparación con ChatGPT más adelante. Bueno, aquí dicen que las redes sociales impactan en la sociedad, una mirada profesional. Las redes sociales han revolucionado la forma en que nos comunicamos, sus aspectos positivos, como la conectividad global, comunicación instantánea, empoderamiento individual. eh, ya te baja. Ya. Nuevas oportunidades de negocios, acceso de educación, movilización social. También hablan de los aspectos negativos, ¿no? La desinformación, noticias falsas, bueno, eso lo vemos a cada rato, el ciberacoso, la adicción y problemas de salud mental, la erosión de la privacidad, eso también es otro problema. Comparación social y baja autoestima, incluso una conclusión, hasta recomendaciones. Bueno, esto es por parte de Gemini. Ahora vamos a ver por parte de ChatGPT, más qué nos ha respondido. Bueno, acá está la pregunta, ya ChatGPT nos dio la respuesta. Nos da primero una introducción muy básica acerca de lo que es las redes sociales. Bueno, abarca los impactos de algunos aspectos como la conectividad global, comunicación instantánea, influencia en la opinión pública, impacto en la cultura y las tendencias, acceso a información y educación, desafíos y controversias, algo similar que Gemini también. Y también habló y bueno, nos resume prácticamente todo el contexto
Se podría decir de que dio una respuesta más concisa, no tan detallada como Gemini, ¿no? Esa es una diferencia de ChatGPT. Digamos que la base de datos entre ambas inteligencias artificiales, ¿no? Tienen sus fuertes. En el caso de ChatGPT parece de que su especialidad se basa más en lo que es, no, no se basa más, sino digamos que tiene más información sobre lo que es programación, mientras que en temas mediáticos suele ser un poco más conciso. Bueno, ahora pasando a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es, ¿puedes describir un estudio de caso en el que la robótica haya sido exitosamente implementada? Incluye detalles del proceso y los resultados. Vamos a ver lo que dice Gemini. Bueno, ahí nos habla con una introducción, ¿no? La industria automotriz ha sido pionera en la adopción de tecnologías robóticas, ¿no? También habla de un desafío, bueno, o los desafíos que hemos vivido nosotros en la robótica, como las tareas repetitivas y ergonómicas riesgosas, baja flexibilidad y necesidad de mayor precisión en lo que es la creación de robots. La solución, bueno, nos habla de una solución donde Audi decidió implementar 30 robots colaborativos de la empresa Kuka que diga en su línea de producción, ¿no? Montaje de puertas, manejo de piezas pequeñas, tareas de sorteñido. Los resultados, ¿no? ¿Cuáles son los resultados en la robótica? Bueno, mejora en la ergonomía y seguridad, aumento de la flexibilidad, mejora en de la precisión y calidad, mayor satisfacción laboral. Bueno, los robots, bueno, no cometen errores mucho. Y una conclusión y lecciones aprendidas. Sí, muy conciso, incluso nos da links en el cual nos podemos guiar de más información. ¿Es así? Como pueden ver acá. Las IA siempre se basan en toda la información que hay en la web bajo un mecanismo de probabilidad y nos responden. Ahora vamos a pasar con lo que es el ChatGPT. A ver, bueno, en este caso, aquí está la pregunta. Nos hizo una pequeña introducción, casi igual que la pregunta anterior. Eh, Nos habló del estudio de casos de robótica en Tesla, un tema un poco diferente. Habló de la automatización de la producción, robots colaborativos, optimización y flexibilidad, integración de tecnologías avanzadas. Habló de resultados, también igual que Gemini, en el aumento de la producción de eficiencia, mejora en la seguridad ergonómica y innovación continua y adaptabilidad. Y una conclusión. Llego a la misma conclusión, valga la redundancia, en este aspecto de que digamos que ChatGPT, su base de datos no es muy amplia, por así decirlo, en estos tipos de preguntas, cuando hablamos de actualidad, más que nada de actualidad o temas controversiales. Suele ser muy conciso, no se expande más allá de cómo lo hace Gemini y bueno, estos son los resultados. A continuación se lo paso a mi compañero Ángel. Dale. La pregunta es, ¿cuáles son algunas aplicaciones prácticas del medio ambiente en la industria minera? Proporciona ejemplos y explica cómo se utiliza. Lo primero que vamos a hacer es comprobar en la IA Gemini. Nos brinda información acerca de las aplicaciones prácticas del medio ambiente en la industria minera, un enfoque sostenible, gestión del agua, como el reciclaje y reutilización de agua, captación de agua de lluvia. Punto 2 nos brinda información sobre el manejo de residuos. En el punto 3 nos brinda información sobre eficiencia energética. En el punto 4 nos brinda información sobre el control de emisiones. Y en el punto 5 sobre biominería. Y al final nos hace una conclusión acerca de esta pregunta, ¿no? Ahora vamos a comprobar con ChatGPT. Vemos que ChatGPT nos brinda también una información con algunos ejemplos, como el monitoreo y gestión de agua, recuperación de suelos y reforestación, gestión de residuos y desechos, eficiencia energética y reducción de emisiones, educación ambiental y compromiso comunitario.
y nos brinda un ejemplo acerca del uso de tecnología de monitoreo ambiental. Pasamos con la siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la idea principal y el tema? Proporciona ejemplos y detalles clave para entender mejor las diferencias. Esta pregunta le haremos a la IA Gemini, a ver qué nos responde. Como podemos observar, nos, nos da un concepto acerca de la idea principal del tema, el tema, su definición, su función, ejemplos. Nos brinda información acerca de la idea principal, su definición, función y ejemplos. De igual manera, diferencias claves como el alcance, ubicación, desarrollo, un resumen. Ahora haremos la misma pregunta a ChatGPT. Como vemos, nos dan una definición de la idea principal, así igual que sus características, un ejemplo. Del tema también nos da la definición, sus características y también un ejemplo. Y también nos brinda diferencias claves. Con esto podemos saber que ChatGPT es más específico, ¿no? De acuerdo a los temas que le pedimos. Continuando con el video, vamos a hacer la comparación de las dos respuestas que vimos anteriormente, tanto ChatGPT como, como Gemini. Ahora la vamos a hacer esa comparación, esas dos comparaciones que tuvimos con Copilot, a ver cómo nos responde. Bueno, ahora vamos a hacer la misma pregunta. Yo empiezo con la de Python. A ver, nos dice, claro, Python es un lenguaje de programación popular y versátil, aquí tiene su introducción sencilla. Dice primero, variables en Python, una variable es un nombre que asignamos a un valor de nuestro programa. Eh, Nosotros también, a diferencia de las otras, nos da un dibujito acá en Python. Para crear una variable en Python usamos esta sintaxis, nombre de la variable igual a valor. Por ejemplo, nombre de la variable en este caso sería edad igual a 56, ok. Color igual a azul, notas igual a vemos corchete 67, 100, 87 y 56, ahí estamos poniendo dos números y cerramos el corchete. Después nos dice, si el programa es una variable y tiene una palabra, se recomienda usar guiones abajo para facilitar la lectura del código. Mi guión bajo lista, igual, y nos vemos una lista, un listado de números. Después nos dice, programa Hola Mundo en Python. ¿Ok? De igual manera, este código nos lo dio ChatGPT, como vimos antes. ChatGPT primero nos dice igual, el mismo ejemplo, nos dice print Hola Mundo. Nos da el mismo ejemplo. Después nos dice el tipo de datos y estructuras integradas que tiene Python. Tiene varios tipos de datos básicos, por ejemplo, números enteros, decimales y complejos, cadenas de texto, por ejemplo, hola, listas, por ejemplo, uno 2 3. Después nos dice diccionarios, por ejemplo, clave y dos puntos valor. Conjuntos, por ejemplo, el uno 2 3 1,2,3 en llaves. Y tuplas, por ejemplo, 1,2,3 entre paréntesis, ¿verdad? Después dice, también se puede usar estructuras como condicionales, como por ejemplo el if, el else, y bucles como for y while. Después nos dice recursos adicionales, ok, a igual que Gemini, nos da unos enlaces donde podemos ver, por ejemplo, 25 proyectos en Python para principiantes. Ok, nos da, si bien es otro enlace, pero también nos da un enlace para nosotros poder tener más información respecto a ese tema. Y como vemos, también nos da un tutorial de Python, aquí documentación oficial de Python, este es de la página de python.org. Nos dice, por ejemplo, cadenas de texto y documentación, aquí con un código y más información sobre de la que le hemos solicitado. Nos dice, espero que esta introducción te ayude a comenzar con Python. Y aquí nos da los enlaces, acá tenemos más. Bueno, después vamos a hacerle otra pregunta.
Ahí. Ok, mira, acá le hemos consultado la pregunta de cómo conectar mi programa PHP con una base de datos MySQL. A diferencia de las otras dos IAs, que es Gemini y ChatGPT, en este caso nos dice instala SAMP. Antes, las otras dos IAs no nos dijeron en este caso que instalemos SAMP. A diferencia de este, nos está diciendo que instalemos SAMP, ¿ok? Descargues e instales SAMP en tu ordenador. SAMP incluye, como sabemos, Apache, MariaDB, una alternativa a MySQL, ¿no? Asegura de que el servidor Apache y la base de datos de MariaDB estén activos, ¿ok? Nos dice que lo instalemos, activemos eso. También para ahí alojar nuestra base de datos, se crea la base de datos. Aquí nos da en este caso el código el URL, mejor dicho, del SAMP, el localhost slash phpMyAdmin. Ok, después nos dice el código PHP para la conexión. Como vemos, es un código muy parecido a las dos IAs que consultamos antes, que es Gemini y ChatGPT. Nos dice, tenemos, ¿no? PHP, servidor, nos dice localhost. En este caso, aquí también nos dice localhost, como en las otras dos IAs que consultamos, debido a que SAMP usa el localhost para, en este caso, integrar la base de datos y poderla tenerla como un servicio ahí usando SAMP. Después tenemos el usuario. De igual manera nos dice tu-usuario, nos dice cambia el nombre de usuario aquí, cambia tu nombre de servidor MySQL aquí. Después nos dice la contraseña, la base de datos y la conexión de igual manera, new, MySQL, servidor, usuario y contraseña, base de datos, después verifico igual la conexión y después, al igual que ChatGPT, sí nos da el código para realizar consultas, por ejemplo, consulta select from usuarios. Si nosotros tenemos una tabla de usuarios, podemos hacer la consulta de esta manera, cuando dice, por ejemplo, nombre, la fila nombre. Y bueno, esta diferencia de Gemini, no nos dio la opción de MySQL y la otra opción que teníamos por aquí, que es la de aquí está, la del PDO, ¿no? Igual de esta manera, el ChatGPT también no nos dio esa opción, pero bueno, si bien cuando usamos Gemini, no le pedimos los pedimos más que todo de MySQL. Y bueno, a diferencia de esos dos, las dos IAs anteriores, no nos dijeron que instalemos SAM, a diferencia de Copilot, que en sí nos dice, ¿no? Nos dice como que la aplicación para tener de esta manera el servicio de localhost y poder ahí tener nuestra base de datos y hacer la conexión. A diferencia que podemos encontrar con ChatGPT, bueno, ChatGPT nos dio un código que es de una tabla de base de datos. Bueno, nos da el código igual que esa IA para hacer las consultas, pero no nos da el código de cómo crear una tablita de base de datos. Eso es otro ejemplo, ¿no? Y bueno, igual que Gemini, nos da unos errores comunes a evitar y también ChatGPT nos dice errores comunes que se puede hacer, como dijeron, las contraseñas, el nombre de usuario, verificar el servicio de MySQL, evitar el almacenar contraseñas en texto plano en código. Claro, como sabemos, siempre es bueno tenerlas encriptadas. Y también nos da, al igual que Gemini, nos da unos enlaces que nosotros podemos consultar. Por ejemplo, How to use PHP with MySQL. Acá nos da un enlace que podemos visitar y tener más información, ¿no? Por ejemplo, estos son tutoriales en video. Y aquí también nos dice, por ejemplo, cómo poder usar el SAMP y de esta manera instalarlo, ¿no? El PHP MyAdmin, aquí como nos dice en este caso Copilot. Y bueno, a continuación le doy paso a mis compañeros para que puedan realizar de igual manera sus preguntas. A ver, continúa Ever. Bueno, regresando a comprobar lo que son las preguntas, vamos con la primera pregunta que hice. Actúa como profesional, describe las redes sociales y su impacto en la sociedad. Vamos a ver con qué nos sorprende Copilot. En este caso, bueno, habla de una conexión, la comunicación y conexiones,
Habla también de democratización de la información, influencia en la política, cambio cultural y social. Algo muy conciso, pero nos complementa bastante con lo que son los links en cada una de las afirmaciones, donde podremos seguir leyendo más acerca de esta información. Cabe recalcar que Copilot es una IA, digamos, más adaptada para ser, como digamos, un buscador web, pero de forma más eficiente, ¿no? Es algo de que, por así decirlo, la industria de las IAs no ha estado, digamos, teniendo esa demanda, ¿no? Porque al final las personas lo usan más como un buscador de información que como una IA en sí, ¿no? Que tenía otras funciones, otros propósitos. Vamos por la siguiente pregunta, donde dice, ¿puede describir un estudio en el caso que en la robótica ya sea exitosamente implementada? Detalles y procesos y todo ello. Vamos a ver. Bueno, aquí nos sigue dando bastante links donde podríamos seguir leyendo la información. Habla de robots colaborativos en la industria automotriz, robótica educativa en las escuelas primarias. También nos da otro tipo de implementaciones como la automatización y robótica en la empresa mexicana. Y también robot ligero en el proceso de unión adhesiva. Sí, digamos también cabe recalcar de que la base de datos de Copilot también es muy actualizada, en el cual nos va a proporcionar información, información, digamos, de 2018 hasta el 2000, bueno, o sea, tiene todos los años hasta el 2021, 2020. Esa es una de las mejores ventajas de Copilot. Si es que quieres hablar de actualidad, esta IA es la mejor opción. Y también, bueno, entrando un poco también en el tema de esta pregunta, me parece interesante, no lo quiero hacer como un comentario. En las 3 días que hicimos esta pregunta, nos da diferentes marcas de carros. Por ejemplo, aquí nos habla de Ford, que es un ejemplo que utiliza el Código Universal Robots en su planta de Rumania. Si no me equivoco, en ChatGPT nos habló sobre Tesla y en Gemini también nos habló sobre otros carros. A diferencia de acá, a ver, acá está el de las redes sociales y aquí sobre el estudio de los robots, ¿no? Nos habla sobre las tareas complejas, nos habla sobre Audi. Es interesante que en las 3 días nos habla de diferentes carros, ¿no? Y bueno, le doy pase a... ¿Qué sigue? Ángel, ¿verdad? Ángel, ¿estás ahí? Sí, mi estimado. Está vivo. Interesante eso de las IAs, ¿ah? Me parece interesante Sí, que muy, muy interesante, la las, verdad. las tres nos responden con diferentes marcas de carros. Uno Audi, Tesla, marcas Cierto, ¿no? bien conocidas. Sí, y otro comentario sería de que lo bueno de Copilot a proporcionar links podrías, digamos, estar seguro de lo que está hablando no es un invento, porque a veces la inteligencia artificial por Exacto. probabilidad suele ser Ujú. inventar, ¿no? Sin querer información que no es real, ¿no? En este caso puedes comprobarlo que sí. Siempre nos da sus referencias, sobre todo de dónde ha sacado la información. Ya en esa oportunidad vamos a usar la IA como... A ver, mi pregunta es, ¿cuáles son algunas aplicaciones prácticas del medio ambiente en la industria minera? Proporciona ejemplos y explica cómo se utiliza. Bueno, como vemos, Copilot nos brinda información acerca de los vehículos eléctricos, la reutilización de agua de mar, la certificación de Copper Mark, energías renovables, prácticas sostenibles. Ujú. La siguiente pregunta, por favor. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la idea principal y el tema? Proporciona ejemplos y detalles claves para entender mejor la diferencia. Como podemos ver, Copilot también nos brinda información acerca del tema y acerca de la idea principal. Y nos brinda un pequeño resumen. Eh, Podemos decir que esta guía es como que más compleja. Además de eso,
en más, como, más precisa y como dijo mi compañero Ever, ¿no? Esta IA te proporciona que la información sea validada, ¿no? Porque ahí en cada esto, a ver, Matthew, Ujú. Sí, en como cada esto vemos, está como en cuanto a Copilot, vemos que es como que más conciso en sus preguntas, en sus respuestas, mejor dicho, como que más exacto, resumido. En cuanto a Gemini, igual que Copilot, nos da algunas referencias, pero creo que Copilot es como que más, hace más como que referencias más en preciso, cuanto a ¿no? sus, exacto, a sus respuestas, ¿verdad? Claro. Y creo que, no sé, me parece que esta IA eh, trata de buscar como que información más relevante y como que un poco más actualizada. Ujú. Bueno, Además profesor, de eso también nos brinda el link sí, el link, a diferencia, sí. A diferencia de, de de dónde ha sacado la ChatGPT, información y todo eso. sí, de ChatGPT, él sí no trata mucho de responder con links, a menos que tú se lo pidas o por ahí te da uno que otro como que para que puedas complementar tu información, ¿verdad? La información que buscas. Exacto. Eh, En conclusión, los prompts, más que nada, como ya en resumen, mejor dicho, son frases ya predeterminadas en el cual la IA o las inteligencias artificiales, digamos que les facilita mejor entender lo que el usuario solicita. No hay que olvidar de que para ello necesitan 5 elementos, en el cual es eh, el tema, el contexto, el estilo, el tono e información de contexto. No necesariamente tiene que tener los 5 elementos, basta con que tenga más de 2 y tendremos un acierto del 90 hasta el 100% en muchos casos. bueno, eso sería todo, profesor. Muchas gracias por la atención.